Bienvenidos a La Ruta Dorada, mi querida Pam, bienvenida. Querido Kiri, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy contentos en este nuevo espacio para platicar rumbo a una de las entregas más esperadas pues de los premios Oscar, muy polémicas, que viene con una carga social súper interesante. Pues estamos listos, ¿no? Sí, yo creo que pues este año parecía que no, pero sí vimos grandes películas. Sí. Como que yo siento que llegando a, no sé, junio, julio, todavía decíamos, pues, ¿qué trae este año? ¿O qué? La Y verdad la está verdad es que al interesante. final fueron cayendo todas las buenas y fue un año de gran cine. La verdad es que sí, aquí, bueno, vamos a desarrollar un poquito, sí, las películas, pues si no las has visto, cómo les puedes entender, estas categorías que de repente son complicadas de digerir de alguna forma dentro de la entrega de los premios Oscar, porque hay las más importantes, ¿no? Mejor actor, mejor actriz, mejor película, pero mejor hay director, otras que sí. también envuelven y encierran el mundo del cine, que hacen que una película luzca y la disfrutemos como la disfrutamos ahora también en plataformas digitales, no solamente en el cine, ¿no? Así es. Y entonces hoy les traía el tema de las categorías que son sobre todo creativas visuales. Va, que tiene mucho que ver. Sí, La no, verdad, por supuesto. claro. A ver, el cine obviamente es el séptimo arte porque engloba todas las demás artes. O sea, tienes gente actuando, tienes un diseño visual que Sí. sería como una pintura, pero también tienes la parte auditiva, Sí. tienes la música. O sea, como que juntas todo eso, por eso se llama el séptimo arte. Entonces, es muy importante, obviamente, y la parte visual y los seres humanos que somos tan visuales y Total. eso obviamente nos jala el ojo, la belleza estética. Entonces, pues obviamente estas categorías, o sea, sin esto no habría una película. Está muy interesante porque eso te lleva a contar la historia. O sea, al final sí, la actuación es importantísima y es lo que la gente disfruta más tal vez, ¿no? Porque se conecta con el personaje, porque ya, no sé, le pone historia tal vez, conecta, pero pues todo lo detrás, lo que hay detrás inconscientemente ayuda a que ese actor o esa actriz desarrolle su papel y conecte con la gente, insisto. Sí, exacto, porque, a ver, como actor tienes que estar inmerso en ese mundo para poder, obviamente, interpretar el personaje. O sea, obviamente, sí lo puedes hacer en un ensayo, lo puedes hacer en una lectura de mesa, pero una vez que ya estás en el set con todos los elementos, verdaderamente te puedes creer el personaje. Sí, en el ambiente también En el- perfecto, ¿no? También, o sea, exactamente. y que la cámara siga tal vez y cierre a los ojos o a la Sí. sonrisa o entonces tenga una toma de la reacción de a quien tal vez le está dando el diálogo. O sea, creo que entender el cine más allá de solamente si nos gusta o no cómo actúa alguien o la historia de la película es maravilloso y eso vamos a hacer. Sí, incluso muchos directores, por ejemplo, no sé si están grabando en una casa hecha en set. Sí. Ponen cosas hasta en los cajones, aunque nadie vaya a abrir ese cajón. Literal, Es hasta simplemente- calzones hay en los exacto, cajones. es simplemente para darle vida al espacio. Ok. Y entonces, y para que los actores puedan sentirse que están viviendo en un espacio real. Oye, pero qué difícil entonces estos actores que de repente tienen que rodar escenas en los llamados green screen Sí, o los blue exacto, screen, sí, o sea, sí. que no tienen nada a su alrededor. Aquí lo hacemos a veces hasta en la televisión, o sea, Sí, que sí. nos ponen en pantallas verdes, ¿no? Y luego les cambian los escenarios. O sea, es más difícil conectar ahí. Claro, ¿o que cómo? obviamente también es un reto y ya hay actores que son muy expertos en hacer cosas en green screen, pero pues obviamente nada se compara, sobre todo los que vienen de teatro, ellos sí necesitan, drama. son más que necesitan el espacio físico. Un actor de método, dudo mucho que pueda actuar en una pantalla verde. Sí. Entonces también, a ver, son habilidades distintas. Que se van ¿no? desarrollando, se van puliendo y que yo creo que también responden a la necesidad de la película. Una película de acción, pues obviamente es poco probable que no utilices tus técnicas o estos recursos, ¿no? Sí, claro, porque imagínate hacerlo todo o sea, en locación, Sí. está complicadísimo pedir los permisos, o sea, es muy difícil. Y ya cada vez la tecnología te permite tomar estos atajos y pues obviamente cada vez los actores se van a ir entrenando más a trabajar con estas herramientas. Y podríamos hablar de muchísimas películas y podríamos aquí, no es una clase de cine, simplemente pues es entender un poquito a dónde nos va a llevar esta ruta dorada, porque todos los caminos llevan al Oscar y a través de Azteca 7, pues se va a llevar a cabo esta entrega de premios en televisión abierta. Y eso quiere decir que le llegamos a un montón de público que a veces no tiene ni idea precisamente cómo se desarrolla una cinta. La que está o perfilándose mucho a llevarse estas categorías tan interesantes de detrás de cámaras, independientemente de una actuación o una dirección, es Frankenstein, tengo entendido, sí, ¿no? efectivamente. Pues yo creo que es la más ostentosa en el sentido visual, porque obviamente te presenta un universo gótico, romántico, es
es una película de tema. Gótico, eso me gustó. Gótico romántico. Sí. Es una película de tema y por lo mismo te permite jugar mucho con los elementos visuales. Yeah. Entonces, bueno, tenemos la categoría de mejor diseño de producción, que básicamente esa categoría es de los espacios visuales. Es el diseño de arquitectura, son los sets y las locaciones, los props, los diseños a escala, porque por decirte, en Frankenstein justamente Guillermo del Toro quería que el barco fuera de tamaño real. O sea, y eso es una labor titánica, porque bien lo puedes hacer en una maqueta y los actores lo hacen en pantalla verde y los insertas. Lo que hablábamos hace ratito. Exacto. Pero hacerlo real, pues lo hace más vivencial. Exactamente. No, y estuve en la premiere de Frankenstein aquí en Ciudad de México y estaba Guillermo del Toro y estaba explicando que él lo que hace mucho en sus películas y lo llamó mexicanear. Estuvo muy divertido. ¿Y qué significa mexicanear? Lo que él dice que hace siempre en sus películas, y yo no me había dado cuenta, pero cuando lo dice tiene todo el sentido del mundo, dice, es que tienes que abrir sorprendiendo. Dice, entonces yo uso mi set más espectacular al principio de la película, para que todo el mundo diga como de, wow. Y luego ya, en el medio de la película, ya solo son 2 locaciones. Dice, y así siempre le hago. Qué entonces, como que se ve, la gente se asombra de lo que ve al principio, pero ya después le campechanea con cosas muy sencillas y vuelve a cerrar con algo muy espectacular. Entonces dice, así le hago y se llama mexicanear. Mexicanear. Pues ahora muchos tendrán que usar esa técnica porque lo ha llevado lejos, porque Frankenstein ha sido muy interesante en ese sentido. Y hace ratito estábamos en el noticiero, digo, no sé cuándo estén viendo ustedes este podcast, pero cuando estábamos, y te platicaba que se me hace bien interesante que estas películas tan grandes o que son tan magníficas en producción, ya también traen cámaras detrás para grabar los procesos de producción, como para que la gente conecte más con el trabajo que se está haciendo, que vean que es un trabajo más profundo. Y Frankenstein lo hizo y tiene un documental en plataformas también en donde el mismo Guillermo explica el porqué de cada detalle. Y creo que eso te ayuda a entender mucho más pues todo ese esfuerzo que hay detrás de una película tan trascendental y que son los nuevos clásicos desde mi punto de vista. No, y a ver, y eso también te sirve mucho justo para la temporada de premios. Porque, por decirte, si le mandas a los miembros de la academia la película, pero también el behind the scenes, justamente ellos pueden apreciar y valorar un poco más lo que se está haciendo de trabajo. Entonces es una gran idea también para campaña de Oscar. Creo que, y que al final, pues los Oscars es lobbying, es campaña, es y que ahí tú ves también la inversión, porque mucha gente habla de la lana, ¿no? De la economía, de cómo se hace una película y tanto dinero que hay. Pues es que por eso hay. Mira, yo, por ejemplo, me llamó mucho la atención en específico en Frankenstein, toda esta parte del diseño del vestuario, ¿no? Que hay una chica con la que trabaja Guillermo del Toro desde hace muchísimos años, que tiene una conexión sorprendente y dice, yo la dejo trabajar y cuando llega y me presenta estas partes de los colores que vamos a usar, de la gama de telas, del tipo de confección que vamos a llevar a cabo, cómo diseña cada personaje, cómo los actores pareciera que solamente están envueltos en el glamour, pero el trabajo que hay previo a la grabación es pesadísimo. Sí, por supuesto. Pruebas de vestuario, ver que también estén cómodos, toda esta parte del mismo monstruo, ¿no? Que le costó tanto trabajo a Jacob Elordi. Creo que es bien interesante porque eso es lo que vamos a ver premiado en esa alfombra roja. Correcto, esa es otra de las categorías, precisamente diseño de vestuario, que son las prendas que llevan los personajes y cómo pues están diseñadas las prendas con un contexto histórico. Para contar, claro. Porque tienen que tener, también eso se premia, o sea, que haya habido una investigación correcta del tiempo histórico en el que se estaba viviendo, los materiales. De hecho, en Frankenstein hay un material que es como un tipo de gasa que vuela, que lleva ella en el vestido de novia, que es muy raro, o sea, y es difícil de conseguir. Y que repercute en las tomas de Guillermo del Toro. Sí, por supuesto, porque refleja la luz, o sea, tiene mucho chiste el hecho de elegir las prendas que hagan que el personaje resalte. Sin duda. Y también por decirte, pues que sean, que hagan al actor sentirse que está ahí. Más pesado que los colores, lo que estabas mencionando hace ratito. Guillermo del Toro es un experto en colorimetría. Entonces, generalmente en sus películas hace
cada personaje tiene un color. Por decirte, el personaje de Elizabeth era rojo. Okay. El personaje el de Elizabeth era verde. Okay. Pero que es la misma actriz que es Mia Goth, cuando la hace de la mamá es rojo. Ok. Y luego, entonces, te va llevando a través de los colores también. Exacto. El personaje del monstruo era colores tierra. Ajá. El personaje de Oscar Isaac tenía muchos tonos azules. Okay. Entonces, todo eso tiene un lenguaje. Y eso lo vas a... o sea, cuando lo ves en el behind the scenes dices, qué interesante. Y que además los personajes van evolucionando y la paleta va cambiando con ellos. Entonces eso también es increíble verlo, porque se nota que es gente que pone atención al detalle y que te quieren contar una historia, aunque sean detalles imperceptibles o que no entiendas por qué lo están haciendo, pero sí te cuentan una historia, quieras o no. No, y ayudan, obviamente, a que el personaje tenga más carga energética, de repente que se vea y que transmita realmente lo que quiere transmitir. Escuchaba yo hace no mucho a también un director de cine, no recuerdo el nombre exactamente, pero decía, es que es impresionante que nosotros hasta cuando hacemos el casting tenemos que ver que el vestuario le quede a los actores de manera perfecta, porque hay gente tan elegante que aunque tú le pongas algo comprado de $2, lo va a elevar tanto que ya entonces no es por falta de talento, sino es porque su figura o su físico, su complexión ya no nos funciona para contar la historia. Entonces, imagínate a lo que se enfrentan los actores también en ese sentido, ¿no? Es decir, puta, pero actuó increíble y es para mí el papel. Pues sí, pero a cuadro o en la pantalla no te ves como el director lo necesita. Eso debe ser súper frustrante, que ahorita hablábamos de eso fuera de cámaras, de decir, puta, actor debe ser maravilloso porque cuando te llevas las mieles del éxito y el glamour del cine está increíble, pero los procesos son muy difíciles. La talacha y el picar piedra y todo eso, pues es un proceso muy largo. Y bueno, pues también está la categoría, obviamente, de maquillaje. Que viene junto con pegado. Si hay una categoría en la que Frankenstein está destacando, es en maquillaje. Porque la labor que fue diseñar de entrada al monstruo, o sea, transformar a un tipo como Jacob Elordi de 2 metros. Una criatura de ese tipo, que también tiene su sex appeal, la verdad. O sea, he escuchado por ahí viendo. que... Ya es el sex symbol del cine ahorita. Pero del monstruo, incluso del monstruo. Todo el mundo estaba enamorado de él. Pero sí, o sea, vimos los videos en redes sociales. El tipo se pasaba 9 horas sentado en una silla de maquillaje, ahí estaba jugando videojuegos, o sea, ves cómo entretenerte y también, o sea, es un compromiso enorme del actor y también un trabajo impresionante de la gente que se dedica a eso, porque imagínate en cada llamado hacer ese trabajo y que quede idéntico de un día al siguiente. Diario. O sea, está impresionante. Y también justo en el conversatorio que dio Guillermo del Toro en la película de Frankenstein, dice que ¿te acuerdas de la película, el gesto que le hace él con la mano, que le pone la mano del viejito en su cabeza? Sí. Dice Guillermo que eso lo hizo él, pero porque le nació, porque obviamente Guillermo del Toro es muy fan de la novela Frankenstein de Mary Shelley, y cuando, o sea, básicamente él ha hecho Frankenstein en todas sus películas toda la vida. O sea, nada más le faltaba hacerla. Pero en realidad es una historia que ha contado de distintas formas. En Hellboy contó una historia similar a Frankenstein. O sea, todas tienen elementos de esta historia. Entonces, que era su sueño hacerla. Y dice que cuando entró por primera vez Jacob Elordi al set, ya caracterizado como Frankenstein, se acercó a él y él lo primero que hizo fue ponerle, o sea, él puso su mano en la cabeza de Jacob Elordi y así como de, o sea, sí eres mi Frankenstein, eres el Frankenstein que siempre soñé. Entonces cuando lo contó, y la replicó en la película. Pero dice que ese fue su instinto cuando lo vio, de que dijo como... Qué interesante, porque sí ha sido, o sea, desde que estudiaba cine en Guadalajara, como uno de sus proyectos a cumplir, ¿no? Exacto. Y que lo vea así de realizado y que además representa a México es impresionante. Y además que sin pena, con muchas ganas de que la gente se meta a su mundo y apoyar a nuevos talentos, habla de este tipo de películas y de los procesos. Sí. Creo que es bien interesante. Escuchen muchas entrevistas de Guillermo del Toro, porque además también habla de cómo dirige. Muy sabio, es un tipo muy sabio de verdad. Sí. Y muy sensible, o sea, que de verdad toma las decisiones de director con mucha intención. Y eso la verdad está maravilloso. Sí, también estaba contando ahí que él dirige, o sea, que esta película quería que se sintiera en ciertas partes como una telenovela. Dice, porque somos latinos. Somos novela. Le dijo a Oscar Isaac, somos latinos. O sea, esto se tiene que notar como de Oscar y tiene que ser como un melodrama aquí muy exagerado. ¿Y lo logró? Y lo logró, o sea, porque sí tiene esas partes, pero en ningún momento llegan a ser molestas o
pasadas de tono ni nada, pero sí tiene un estilo muy latino, ¿no? O sea, es un Víctor Frankenstein muy latino. Y bueno, y tiene todo el sello. A mí me encantan este tipo de espacios porque, mira, empezamos hablando sobre las categorías, pero terminamos hablando de una película que nos va a representar como país, porque, a ver, a nosotros nos encanta colgarnos las cadenitas. Todo lo que gane Frankenstein es de México. Y van a ver que las banderas de México van a estar ahí. Y Guillermo del Toro seguramente hará cosas increíbles ahí. Y él orgulloso de que también nosotros estemos orgullosos de ella. Porque al final la estatuilla se le va al técnico que lo hizo. Claro. O sea, no la va a recibir Guillermo del Toro. Ajá. Ninguna de estas categorías, porque a él no lo nominaron como director, además. Claro. Entonces, está nominado como productor en la categoría de mejor película. No va a ganar y no está nominado como director. Entonces, Guillermo del Toro en realidad no se va a ganar nada, sino los técnicos que trabajaron en Frankenstein. Pero es su creación. Exacto, ¿no? Pero nos da gusto que gane una película que está realizada por un mexicano, obviamente. Sin duda. Y luego está también la categoría de mejor cinematografía, que pues son los encuadres, es el trabajo con la luz, la textura del filme. A eso podemos definir como cinematografía, o sea, todo el universo, todos los elementos que conforman. O sea, te digo, es el manejo de cámara, tal cual. Entonces tienes a tu director de fotografía que se les llama DP, y ellos son quienes te llevan, como al director, le llevan una propuesta de en esta escena vamos a hacer este encuadre, vamos a hacer un close-up, va a tener esta textura, porque por decirte, ya ahorita de pronto se graba mucho en VistaVision, que es un formato de cámara muy viejo, de los, creo que la última vez que se usó fue en los 70s. Paradojas, o sea, tanta tecnología y estamos regresando a lo análogo, pero qué bueno. Pero porque tiene una textura diferente, por decirte, toda la película del Brutalista se grabó en VistaVision. Y entonces son esas decisiones que toma el director de fotografía que aportan a la trama, que la envuelven en un look and feel diferente. Entonces, eso se premia. Estamos hablando, es bien interesante porque esta parte que dices de la realidad, recuerdo que Wicked vendió mucho eso, ¿no? De que cuando hizo el musical y protagonizado por esta chica y todo, que fue como muy teatral y que entonces el trabajo de los cineastas era, pues, lucir mucho el teatro al cine a través de estos escenarios. En este caso con Frankenstein, pues son totalmente diferentes, ¿no? Ese escenario fue pues creado para... Pero entonces regresar a lo análogo, regresar a lo que te hacía sentir, a lo que te hacía... Creo que entonces está de moda. ¿O qué? Sí, está de moda. Y también depende mucho el periodo histórico en el que esté ubicada una historia. O sea, hay unas en las que hace sentido, como Marty Supreme. Marty Supreme es una película, por si notas la textura, tiene el grano muy reventado. Es como una película de los 70s, tal cual, así está filmada. Y entonces, para llevarte a esa época. Para llevarte a esa época. Parece como si estuvieras viendo una película de Scorsese de los 70s. Entonces, eso es lo que quieren provocar. Te ayuda. Porque tiene el mismo estilo narrativamente. Es una película también bastante violenta. Entonces, quieren que te sientas como si estuvieras viendo una película de esa época. Y lo que decías de Wicked es cierto. Esa película tiene un manejo de cámara espectacular. O sea, en las secuencias de musicales, cómo viaja la cámara entre los personajes, es increíble. Y a mí en esta segunda me quedaron a deber todo eso. Sí, bueno, es que las segundas partes también de repente creo yo ya son más, vamos a replicar el éxito de la primera, porque ya se ve, siento yo, no en todos los, no van a crucificar, pero siento yo que en muchos sentidos ya es nada más como para recoger lo que más se pueda. Pues sí, ya tienes un fanbase muy, pues, consagrado y muy establecido. Y entonces obviamente dices, ay, pues les vendemos una segunda. De hecho, en los Golden Globes hicieron la broma de que se iba a llamar Wicked for Money, porque ya lo único que estaban sacando era como dinero de la gente, pero... Que las hagas, no en todas, pero siento yo que pues es parte de las intenciones, ¿no? Seguir alargando ese éxito lo más que se pueda. Pues sí, porque a nivel comercial, pues obviamente el cine es un negocio, pero hay sagas que naturalmente tienen muchas entregas. Wicked no sé si necesariamente debió haberla ya me lo habías contado partido, todo, pero no sé, chance pudieron haber puesto un trocito más del segundo acto de la de la historia, no sé. Y listo, con eso cerrabas. Exacto. No es como si a Frankenstein mañana volviera a saber qué pasó en el futuro del monstruo ya casado y con hijos. Pues si no, está bien hecho, pues sí, pero la verdad es que Wicked a mí me quedaron mucha de ver. Creo que se les va la magia. Pero entonces, cinematografía también está Frankenstein. Frankenstein también es una de las candidatas fuertes. Sin embargo, aquí sí podría ganar Sinners, que es una directora de fotografía. Es mujer, es nativa americana. Se llama Autumn Durald Arcapo. Entonces, esta chava, obviamente también
sabemos que la academia es muy política, sabemos que les gusta hacer estas declaraciones. Obviamente les encanta premiar a una mujer. Okay. Obviamente les encanta premiar a una nativa americana. No estoy diciendo que por eso vaya a ganar, porque la verdad la cinematografía de Sinners es bastante su buena. trabajo lo vale, pero ese personaje es importante dentro de la entrega. Pero les gusta darle estos reconocimientos y como que incentivar a la industria a seguir abriendo las puertas a... pues sí, a creativos de todo, o sea, de todas las razas, de todos los géneros. Claro. Exactamente. Entonces, es algo que reconocen, quieras o no. Entonces, pues ahí sí está más complicado. Creo que es de las categorías, estas como creativas visuales, la única en la que podría... exactamente, que alguien se lo podría arrebatar, pero todas las otras tres... Es un hecho que se las va a llevar la película de Frankenstein. Y lo dice alguien que ha estado en ¿cuántas entregas del Oscar ya, mi Pam? Pues creo que 8. ¡Ay, no más! Bajita la mano, 8 entregas del premio Oscar. Sí, que a ver, siempre termino enojada, ¿eh? Espérate. Pero estas sí ya están dadas, estas tres que les digo, ya están 100% casi entregadas. ¿Cómo se asegura eso? O sea, bueno, obviamente es su visión, su experiencia, esa es la opinión pública, pero... que no tiene competencia este año en ese sentido. O sea, y hay buenas candidatas, pero buenas. O sea, el trabajo de Frankenstein en esas tres áreas es impecable. ¿Pero esa percepción es internacional? O sea, tú la escuchas como internacional. Eso ya es, en todas los sitios de internet que hacen predicciones, todos ponen a Frankenstein en esas tres categorías que va a ganar. Y son importantes porque es gente que ha analizado, ¿no? A lo largo del tiempo la entrega del Oscar, a los candidatos, a los votantes, etcétera. Entonces puede ser interesante. Sí, pero en otras categorías siempre termino enojada porque yo siempre los que son mis gallos no ganan y siempre termino haciendo muchos corajes. Ojalá que en esta entrega no te enojes. Vamos a seguir platicando de esto y mucho más en este espacio que la verdad rumbo al Oscar es bien interesante. Ojalá que nos dejes tu punto de vista, tus opiniones, que compartas y que nos digas si ya viste las pelis, si no, ahí están las recomendaciones por hoy. Hablamos de Frankenstein y Sinners, que creo que son buenas películas. Ve Martin Supreme, ¿qué otra película tienen que ver así como básica? Yo creo que, las de mejor película son de cajón. Está Bugonia, está Train Dreams, está obviamente Frankenstein, Marty Supreme, Hamnet. Hay que verla, esa no la he visto yo. Another, la de Leonardo DiCaprio. Sentimental Value, The Secret Agent. O sea, son 10 películas las que están nominadas. Fórmula 1, no sé si ya la mencioné. No. Y creo que me falta una. Que esa había mucha polémica. Luego hablamos de Fórmula 1 acá. Vamos a estar hablando de todas las películas. Va a estar muy interesante. Y sobre todo que marquen sus calendarios, porque el 15 de marzo vamos a estar desde el auditorio Dolby. Ahí vamos a estar Javier Ibarrecha, Ricardo Casares, Linet Puente y yo, conduciendo la entrega de los Oscars, la transmisión para Azteca 7. Entonces, que nos vean y que comenten, compartan, que estén al pendientes de lo que vamos a estarles trayendo. Que ya ha sido toda una tradición, la verdad es que va a estar impresionante y creo que llega esta entrega de premios ya para cerrar en un momento social muy trascendental. Lo hemos estado viendo en la música. Creo que el cine cuenta también y es súper importante en el momento en el que nos encontramos. Y el cine actualmente también está, y por lo que hemos visto en las nominaciones y todo, contando historias muy reales, muy crudas en muchas ocasiones, pero que es importante, porque eso es lo que se queda en la historia. Tú vas a los 80, ves el cine que se hizo en los 80 y te contaba un contexto de cómo estaban sucediendo las cosas en ese momento. Sí, o sea, en general las artes son un termómetro social muy importante y te hablan mucho del, como dices, del momento que se vive, del zeitgeist, como se le llama, del espíritu de los tiempos. Y sí, efectivamente, verlo y estar también al pendiente de estas cosas es importante para saber qué causas están apoyando, qué temas políticos hay. Vamos a estar hablando también de categorías, por decirlo, de película internacional, que siempre te dice mucho de lo que se vive alrededor del mundo y que son categorías muy políticas y muy interesantes. Entonces, pues sí, o sea, hay que empaparse también de estas cosas porque pues es parte del hoy y del ahora, ¿no? Es lo que se está viviendo y es importante, pues... abrirnos los ojos, el pensamiento, la mente. Y tener esa curiosidad sobre todo, ¿no? Sí. Y esas ganas de, ese interés en lo que está pasando en el mundo. Entonces, y el arte es una forma muy linda de aprender cosas, de... sensibilizar. Y de ponerte los zapatos de otras personas que en otro contexto no tendrías oportunidad, ¿no? Yo sin duda creo que es un gran ejercicio, así que pues a ver las pelis y luego a ver la transmisión a través de Azteca 7. Gracias, mi Pam. Gracias a ti. Y déjenos sus comentarios y bueno, pues aquí estaremos cada semana haciéndolo para ustedes, así que a ver mucho cine. Adiós, pásela bien.